Hola, junto a mi compañera vamos a dar respuesta a la consigna número 5 del trabajo práctico. Hablaremos de las reformas educativas que se llevaron a cabo en los años 90, pero para comprender estas reformas es necesario que abordemos un poco el contexto en el que se dan. Para comenzar, es necesario mencionar que en el año 83 Argentina recuperaba la democracia, ya que el gobierno se encontraba bajo el mandato de los militares. Este gobierno abrió la deuda externa, por lo que Argentina en esos años se veía envuelta en una gran deuda, lo que generó que en el año 88 haya un gran aumento de la tasa de inflación debido a la misma. Esto lleva a que Alfonsín, quien era el que gobernaba en ese momento, pierda las elecciones y por eso en el 89 Menem es quien asume el poder. Para la refinanciación de la deuda externa que Argentina tenía durante el gobierno de Menem, se plantea el Consenso de Washington, el cual consta de un conjunto de propuestas y discursos que guían el proyecto neoliberal y subyace en las decisiones políticas de gran parte de los gobiernos de la región. Además, el mismo da cuenta del programa de reformas institucionales que se llevan a cabo, es decir, las reformas educativas. Al mismo tiempo, la retórica desplegada por los gobiernos que les impulsan y pretenden legitimarlas, los programas de estabilización y reforma económica en los países latinoamericanos muestra una notable homogeneidad. Estas características también pueden ser identificadas en las propuestas de reformas educativas que ocurren en la región. Una retórica y un núcleo de propuestas comunes orientan las políticas de ajustes implementadas en la esfera educacional, lo cual no expresa otra cosa que la particularidad que asume el Consenso de Washington en un área prioritaria de la reforma social impulsada por el neoliberalismo. De hecho, podemos decir que este conjunto de discursos, ideas y propuestas sintetiza lo que podría ser definida como la forma neoliberal de pensar y diseñar las reformas educativas en América Latina en los años 90. Ahora bien, una de las primeras reformas de los años 90 en el sistema educativo fue la Ley de Transferencia número 24.049. Esta ley se crea en el año 1992. Lo que hizo esta ley fue pasar todas las escuelas de enseñanza media y superior del Estado Nacional a la provincia. Es decir, que cada provincia debía hacerse cargo de la educación. Cabe destacar que la fundamentación de esta ley era la federalización y democratización de la educación. Durante los años siguientes, la Ley Federal de Educación, Ley 24.195 del año 93, y la Ley de Educación Superior número 24.591 del año 95 fueron las leyes que moldearon un nuevo régimen por el cual la educación dejó de ser un derecho que el Estado debía garantizar para ser abordado como un servicio de consumo. Por otro lado, la Ley Federal de Educación ordenó el sistema educativo de la siguiente manera. Por un lado, se amplió la obligatoriedad a los 10 años y se dividió el sistema educativo en 5 niveles. Primero se encuentra el nivel inicial, que esta abarca de los 3 a los 5 años. Después está la educación EGB, Educación General Básica, que tiene un ciclo de 9 años. Después se encuentra la educación polimodal, que esta se da después de que se haya concluido la educación básica. Esta educación tiene una duración de 3 años. Además, también se encuentra la educación superior para la formación profesional. Y por último, la educación cuaternaria, que era para la educación especializada de profesionales. El modelo neoliberal desmembró la estructura de la nación. El histórico sistema unificado dio paso a un régimen de 24 administraciones, sin criterio común, lo que significó un aumento de la desigualdad educativa. El Estado Nacional ya no se hizo responsable de los resultados educativos. Por último,
cabe aclarar que las 3 leyes mencionadas anteriormente fueron sancionadas durante el gobierno de Menem. Además de las leyes que abordamos anteriormente, también hubo más reformas en el ámbito educativo, como el Pacto Federal de Educación 1 y 2, el Plan Social, entre otros que no se encuentran vigentes hoy en día. Para ir concluyendo con este trabajo, nos gustaría hacer mención de la Ley de Educación Nacional, que fue sancionada el 14 de diciembre del año 2006, bajo el gobierno de Kirchner. Entre el 2003 y el 2006 se presentaron varios proyectos para modificar la ley federal de los 90. Pero solo fue discutido en el año 2006 el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. Esta ley tiene como objetivo regular el ejercicio del derecho de enseñar y aprender. Además, establece la estructura del sistema educativo, haciendo alusión a todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Determina la extensión de la obligatoriedad escolar y plantea las responsabilidades y obligaciones del Estado nacional. También se aplica en toda la nación en su conjunto, respetando los criterios federales, las diversidades regionales y articula la educación formal y no formal.